Muchas gracias, María. María Valesca, te pasaste. Gracias. Vamos a empezar entonces. ¿Qué nos toca desarrollar esta semana? Como vemos ahí ya en la presentación, estamos viendo lo que es recursos naturales, depredación y el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Vamos a tocar nuevamente el tema ecológico, nuevamente el tema relacionado con los recursos naturales, que lo habíamos mencionado la semana pasada, pero esto lo vimos como biomas, ¿verdad? Y un poco para recordar lo que hicimos la semana pasada, ya que estamos previos a una evaluación también, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, la semana pasada vimos biomas y cada uno de estos biomas tenían características propias, ¿verdad? En las cuales nosotros identificamos un bioma por el tipo de vegetación predominante, ¿verdad? Y la ubicación latitudinal donde se establece. Y es ahí que vimos pues bosque tropical, vimos ahí sabana, vimos desiertos, vimos praderas, vimos bosque templado y también en la zona boreal, solo en el hemisferio norte, lo que vendría a ser taiga y finalmente tundra, ¿ya? Entonces, cada uno con sus características, en este caso de ecosistemas propios, ¿no? Con vegetaciones predominantes propios. Ahí, por ejemplo, donde hablamos del bosque tropical, ¿qué destaca? Destacan pues los árboles de gran tamaño, ¿verdad? Con hojas perennes, hablamos de un bioma complejo, una alta biodiversidad, ¿verdad? Temperaturas altas, hablamos de clima tropical, alta humedad, altas precipitaciones y altas temperaturas. Eso es lo que vimos ahí. La sabana, ¿en qué se diferencia? Mencionamos que se diferenciaba sobre todo que tienen, en este caso, son zonas cálidas, son sabanas tropicales, ¿verdad? Zonas de gran espacio, predominan los pajonales, las gramíneas, ¿verdad? Los arbustos de gran tamaño. Dependiendo de la zona también, la zona de la sabana africana tiende a ser la zona más extensa, por ejemplo. Ahí en América del Sur, la sabana también la tenemos. ¿Cuál es la diferencia si están en una zona tropical estos dos biomas? La diferencia que es una zona cálida, ¿verdad? La sabana, pero hay lluvias estacionales, o sea, hay periodos lluviosos y hay periodos secos. Luego pasamos también a los desiertos y las características, la escasez de lluvias, ¿no? Esto genera la escasez de flora y la escasez de fauna. Y esto que va a generar, pues, que las temperaturas sean, en este caso, pues, muy extremas, ¿no? En el día tenemos altas temperaturas y en la noche desciende grandemente las temperaturas. Ubicado entre 30 y 30, pero eso va a depender mucho también que hay desiertos fríos que podemos ubicar pasando 30 grados, hasta los 55 grados también. Ahora, ¿qué hemos dicho de las praderas ubicadas en zonas templadas, ¿no? Predominancia de gramíneas. También se ubican las praderas en los dos hemisferios al mismo nivel latitudinal que los bosques templados, por ejemplo, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia entre praderas y bosques templados si están en la misma latitud? Pues la vegetación. Ahí tienes la vegetación en las praderas que son gramíneas, ¿verdad? O sea, plantas herbáceas, arbustos, y en los bosques, como su nombre lo dice, zonas templadas, hablamos de árboles perennifolios, caducifolios, ¿no? Caducifolios sobre todo los que predominan. ¿Por qué? Porque sus hojas son caducas, mudan sus hojas. Y para pasar a la zona de taiga, perdón, donde solo lo encontramos en el hemisferio norte, no se olviden taiga, bosque de coníferas en América del Norte. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, o bosque boreal también en la parte nórdica de Europa. ¿Eso qué significa? Que la predominancia es esta vegetación. Conífera, zona de bajas temperaturas. Y tundra, ¿qué decimos de la tundra? Pues permafrost del suelo congelado, temperaturas extremas, predomina más el frío, circulación de vientos fuertes, continuos. Hay tres tipos de tundra. Tundra boreal, tundra meridional, que está en la zona de la península antártica, y tundra alpina, en la zona de las montañas. Cordillera de los Andes, y también tenemos ahí en la zona del Himalaya. Y después vimos, ¿se acuerdan? Luego de ver biomas, ¿qué vimos? Vimos la parte donde nosotros mencionábamos qué cosa era desarrollo sostenible, ¿no? Y qué cosa era, si nosotros queremos volver a repetir esta definición, era pues el uso racional de los recursos naturales, pero en dos momentos.
O sea, podemos utilizar los recursos naturales, pero en dos momentos: presente, hoy en día, ¿ya? Y futuro. ¿Debido a qué se plantea este término de desarrollo sostenible? Ahí está el famoso informe de Brundtland, parte de ahí, ¿verdad? Donde se da a conocer que los recursos naturales tienen un límite. No es como lo pensábamos antes, ¿no? Pues eran ilimitados. Pensamos que estos se renovaban siempre. No, tienen un límite y esto ha generado pues que pueden desaparecer o escasear conforme los vamos utilizando. Es por eso que Desarrollo Sostenible plantea que hay que hacer uso adecuado de estos recursos hoy, presente, por eso dice que tiene dos momentos: presente, y finalmente también para las futuras generaciones también tengan aprovechar lo que tú en algún momento aprovechaste, ¿no? Es por eso que el desarrollo sostenible involucra tres elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Hablamos del elemento económico. Antes solamente se buscaba el desarrollo económico, ahora ya no. Involucra desarrollo económico, hablamos de, en este caso, el social, y hablamos del ambiental, ¿verdad? Hoy en día, a ver, tenemos ahí una agenda que nos rige con 17 objetivos y 169 metas. Estamos hablando de la Agenda 2030. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a recordar un poco de desarrollo sostenible, pero aplicándolo. Vamos a ver todos los problemas que acontecen cuando nosotros hablamos de aprovechamiento de recursos naturales. Ya sé que están dentro del medio, son parte de la naturaleza, pero tenemos que establecer, chicos, cómo mejorar esa condición, cómo aplicando desarrollo sostenible. Vamos a ver estos temas. Y en el caso de educación cívica, ahora sí, chicos, entramos a la parte de la estructura del Estado. Vamos a ver ahí hoy día las nociones previas de la estructura del Estado para pasar luego, ¿a dónde? A poderes del Estado. Cada semana vamos a ver un poder del Estado. La próxima semana nos toca algo que nos gusta ver, es el Congreso, poder legislativo. Muy bien, entonces vamos a empezar, chicos, acá ya vamos a empezar. La primera parte es, miren, esta es una clasificación rápida, ya, una clasificación rápida donde los recursos naturales se clasifican, dice, en no renovables y renovables, inagotables también. Por ejemplo, los renovables, aquellos que se renuevan, no es que se van a renovar rápido también, no pensemos eso, que hay un proceso largo también para esto, que son los metálicos, no metálicos, energéticos fósiles, energéticos minerales, por ejemplo, y en los no renovables, estos no tienden a renovarse. Y renovables son aquellos, por ejemplo, que están presentes como unidad fundamental en el geosistema, en la Tierra, ¿no? Y tienen un periodo, un proceso, un ciclo, ¿no? El agua, la atmósfera. Está el suelo considerado, algunos lo consideran renovable directamente, pero algunos, bueno, decimos que es semi-renovable porque puede recuperarse después de un periodo largo también, ¿ya? Y bueno, del suelo obtenemos alimentos, ¿no? Sobre todo por su fertilidad. Y tenemos ahí la flora y la fauna que tiende a variar. Y los inagotables, que son energía, las energías que tenemos, por ejemplo, el caso de la energía solar, eólica, energía nuclear. En el caso del Perú tenemos una gran diversidad de recursos naturales. Miren, ¿debido a qué? A la diversidad climática. Ya tenemos ahí a la diversidad climática. De los 32 climas que pueden haber distribuidos en el mundo, clasificados, 28 existen en el Perú, ¿no? Estas zonas de vida, estamos hablando de zonas ecológicas, ecosistemas únicos, 104 que existen en el planeta, 84 existen en el Perú. Estás en un país mega diverso, ¿ya? Por eso que el tema de hoy, chicos, son recursos naturales y la definición, el concepto. ¿Cuál vendría a ser? Bienes que se obtienen de la naturaleza donde no ha intervenido el hombre. Ahora, los componentes, ¿para qué son los recursos naturales? Para aprovecharlos, porque finalmente, ¿qué están cubriendo? Necesidades, ¿no? Entonces ahí cubren necesidades en esa satisfacción. Y esto siempre ha sido desde que apareció el hombre. El hombre ha modificado el medio, ¿no? Ahora, ¿tienen un valor actual potencial en el mercado? Es verdad, ¿ya? O sea, nos permite, gracias a su explotación, que nos permite, nos va a permitir sobre todo, pues, el aprovechamiento
para un desarrollo económico, ¿no? Este desarrollo económico es fundamental, ya que gracias a los recursos naturales podemos crecer como población y desarrollar esto. Un valor potencial, así es, ya contribuyen al desarrollo económico en todo momento. Los retos que enfrentan los recursos naturales. ¿Cuáles son estos retos que se están enfrentando? Tenemos el alto desarrollo científico y tecnológico que se ha dado a través de la historia. Ustedes saben que hemos tenido dos revoluciones importantes. La primera es la revolución neolítica. La revolución neolítica que hemos tenido, jóvenes, hemos tenido la aparición de la agricultura, la ganadería, ¿verdad? Surgen los excedentes productivos. Ahí la humanidad, pues, ¿en qué se volvió? Pues a ser productivos, ¿no? Ahí empezamos. Tiene que pasar muchos ciclos para luego tener ya otra revolución importante, la tecnológica, ¿no? Entonces, pasar de un proceso de producción manufacturera, un proceso maquinizado, fue brutal prácticamente, porque estamos hablando de la industrialización, estamos hablando del uso de fuentes energéticas, estamos hablando de la producción en serie. Entonces, cuando hablamos de la industria, ¿verdad? Toda industria que tiene su materia prima. ¿Y de dónde procede esta materia prima? De la naturaleza, pues, ¿no? Entonces, si tú vas a producir en serie, necesitas de todas maneras mucha materia prima. ¿Y de dónde la obtienes? De la naturaleza. Y tienes que generar, pues estás forzado a utilizarlo, en este caso, pues constantemente, ¿no? Entonces eso ha hecho que a la par que ha desarrollado la tecnología, también hay un alto desarrollo también y uso sobre todo de los recursos. Crecimiento de la población, ¿qué significa para nosotros esto? Mayor consumo de recursos naturales, mayor influencia del hombre sobre el medio, de todas maneras, jóvenes, como han generado su transformación, sobre todo en este proceso de uso de los recursos. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo son los recursos naturales? Limitados, ahí viene. Y cómo son nuestras necesidades ilimitadas. Fíjense esta descompensación improporcional. Finalmente, si no controlamos nuestras necesidades, estos recursos pueden desaparecer. Ahí viene el problema. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cuáles son estos problemas que afectan a los recursos naturales? En primer lugar, la depredación. Eres un depredador, dicen por ahí. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es la depredación? ¿A qué denominamos depredación, no? Explotación indebida, excesiva de los recursos naturales, ¿no? Entonces, hacemos uso indebido y excesivo, tanto así que estamos depredando este recurso, o vamos a desaparecerlo, en otras palabras. Las causas, bueno, aumento de la población y el cubro de sus necesidades y el uso de la tecnología. Acabo de mencionar la revolución industrial, chicos, y acá ya no estamos en el uso solamente de máquinas. Ahora ya hay sofisticación en las máquinas. Tenemos ahí ya otro tipo de tecnologías donde la producción se hace mayor, ¿no? Y esto no solamente genera hacer uso excesivo de los recursos de un solo recurso, como ustedes pueden ver de repente ahí, la deforestación, sino también ya que contribuye a otros aspectos, ¿no? En el medio ambiente, la contaminación, habla del suelo, ¿verdad? El aire, el suelo, los ríos, y eso es un conjunto ya que está afectando nuestro medio, ¿no? Entonces, esto de la depredación no es que depredas un solo recurso y ese solo recurso se va a afectar, no, afecta al medio, finalmente. Las consecuencias son al medio. Alguna de estas manifestaciones de la depredación. Tenemos ahí esta primero. Vamos a la deforestación incontrolada. Fíjense esta deforestación incontrolada que está depredando, está erosionando genéticamente, ¿no? Elementos que puedan existir ahí de la naturaleza y la pérdida sobre todo de la biodiversidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros deforestamos de manera incontrolada, miren, un árbol, ¿ya? Nosotros vamos a ver acá, un árbol prácticamente vendría a ser un ecosistema propio. Un conjunto de ellos ya lo hace más complejo. Entonces, miren,
De un árbol depende, hay vegetación, alrededor también, ¿te acuerdas del sotobosque? ¿No? Crece vegetación baja alrededor del árbol, ¿no? Entonces, y este es hábitat para algunas especies, aves, monos, ¿verdad? Reptiles, ¿verdad? Entonces, tú talas, deforestas de manera incontrolada. Este recurso, ¿qué va a pasar? Estas especies van a desaparecer, ya no van a estar. O sea, estás quitando el medio donde ellos puedan desarrollarse, ¿no? El ambiente, el medio. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que posteriormente, y esto es acción antrópica, acción del hombre, que la flora es variada, profesora, la fauna es variada, es verdad, pero cuando lo depredas continuamente, puede generar estas erosiones genéticas, ¿no? O sea, desaparece, ya sea elemento de flora o de fauna, o sea, ya no la vamos a encontrar, desaparece. Por ejemplo, a ver, para poder entender un poquito más esto, ¿no? Eh, Ponemos una fauna, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el rinoceronte. Ustedes saben que existía, bueno, tenemos que decir eso ya, solamente existía el blanco, el rosado y hoy en día pues tenemos el gris, que también está en peligro de extinción. Entonces, ¿qué ha pasado con estas especies? Han desaparecido, ¿no? Han desaparecido. Entonces, a esa desaparición del rosado, del blanco, se le conoce como erosión genética. O sea, va desapareciendo la especie, ¿no? Y nos quedamos solamente con el gris, que si seguimos en ese proceso de consumo de un recurso, también va a desaparecer a futuro, ¿ya? Entonces, ese es el problema de la deforestación también en este tipo de ambientes, ¿no? Con otras especies también. Y pérdida de la biodiversidad de todas maneras. La cobertura vegetal natural que se quema, y esto es un problema que está aconteciendo a futuro, que trae consecuencias como tú quemas la vegetación de una superficie, pues el suelo se vuelve improductivo, ¿no? Desértico y no produce, ¿no? Y se produce la desertificación. Y para que llegue a una desertificación un suelo, tiene que ser continuamente este proceso. La contaminación de la atmósfera con humos venenosos, ¿no? Por ejemplo, que se emiten en los centros de fundición, en las refinerías. Y un ejemplo para nosotros, por ejemplo, perdón, valga la redundancia acá, sería la orolla, ¿no? La orolla nos ha convertido en una, bueno, a nivel mundial nos ha convertido en genera las mayores emisiones en este caso, elementos contaminantes al aire, sobre todo el plomo, por ejemplo, ¿no? Y lamentablemente pues afecta todo el ecosistema alrededor, no solo aire, también hablamos en este caso de agua y de suelo, ¿no? Lamentablemente en esta zona. Es por eso que las industrias tienen que estar alejadas de los centros poblados o que afecten medios donde hay presencia de muchos elementos naturales, ¿no? Que no se puedan dañar. Eso es lo ideal, ¿no? Y es política del Estado también acá, ¿no? Contaminación del mar, de los ríos. Miren, esta es la foto, se podría decir oficial. Esta contaminación se da en los lagos, ríos, en este caso lagunas, ya relaves mineros, por ejemplo, la extracción petrolera que también genera la contaminación directa cuando hay derrame de petróleo. Y fíjense que esto es producto de la acción antrópica, ¿no? O sea, la acción del hombre. No es que se produce por algo natural, esto es la acción del hombre, así de simple. Yo no entiendo cómo la población o la gente puede botar basura a un río, a un lago, y de ese lago tú vives. O sea, tú tomas agua de ese lugar y encima, ¿no? Lo contaminas. O sea, eso ya es educación, me parece, ¿no? Eso es falta de conciencia. Eso dice mucho de una población. Eso dice que cómo está establecida una población. Porque cuando tú estás en tu casa, ¿qué haces tú cuando estás en tu casa? Cuidas tu espacio, cuidas tus cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Porque son tuyas, pues. Ahora, como el agua es de todos, ¿a ti qué te importa, verdad? Botas la basura porque no tienes dónde botar. Es ser así, jóvenes. Entonces eso es educación, eso es conciencia, esos son valores que tenemos que cambiar. Pero también, eso es por un lado. Están las grandes empresas que también contribuyen a esta condición donde no hay una regulación adecuada, ¿no? Tienes ahí los relaves mineros que son vertidos al agua. Ahora, uno dice, profesora, dicen que las aguas, cuando las aguas tienen correntía, el caso de los ríos, esto pues a lo largo del recorrido de las aguas de estos ríos,
genera pues acabar con estos agentes contaminantes, ¿no? O sea, el agua disuelve, profesora, es verdad, pero cuando echas en poca cantidad, pues, no en grandes cantidades, ahí viene el problema. Cuando se genera en grandes cantidades, ahí viene el problema. Entonces, afectas no solo a la vida que existe en esa agua, sino, en este caso, a la vida que rodea también, ¿no? A la población, a la fauna que consuma esa agua, a la gente que consuma, etcétera. Y derrames de petróleos que se han producido, sabemos que tenemos el famoso oleoducto norperuano, donde este oleoducto traslada desde la costa norte, desde la zona amazónica en Loreto, hasta dónde, hasta la zona de Bayobar en Piura. Entonces, fíjense, para trasladar estas grandes proporciones de petróleo se necesita pues una obra de ingeniería impresionante, ¿no? Y no te olvides que hay 2 ramales, 3 ramales de la cordillera acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, acá hay un río que ha erosionado estas ramales de la cordillera. ¿Cuál es? El río Marañón, ¿no? Entonces se ha aprovechado que este río ha erosionado este sistema de cordilleras, ¿te acuerdas de los Pongos? Cuando ha cortado, ¿no? La zona de la cordillera oriental, subandina. Y finalmente, jóvenes, las tuberías están muy cerca del río, ¿no? Aprovechando pues que ha cortado. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido roturas de las tuberías y ha generado derrame, ¿no? O a veces la misma población ha querido extraer petróleo y ha generado pues esos accidentes terribles al ecosistema, ¿no? Hoy en día el río Tigre, que es afluente del río Marañón, pues hoy en día hablamos de alto grado de contaminación por derrame de petróleo, por ejemplo, ¿no? Y ahí se preocupó pues Brasil, profesora, nos quiere, nos ayuda Brasil. No, porque va a llegar el petróleo si se contamina la zona de los ríos en el Perú. ¿Dónde se contamina? En el Brasil, pues por el Amazonas. Entonces no conviene, pues prefiere que esto se quede nada más acá, ¿no? El accidente, el problema se quede en la zona peruana y no conviene que pase a Brasil, porque perjudica el ecosistema también en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso habla de la ayuda, ¿no? Todo tiene un porqué, ¿no? Nadie te ayuda tampoco así de fácil, ¿ya? Porque para recuperar, sobre todo, ecosistemas donde ha habido derrame de petróleo, anda a ver la inversión que necesitas, ¿ya? Es muy alta. Y la contaminación del suelo, jóvenes, bueno, ahí tenemos que presentar, bueno, esta contaminación del suelo en las zonas de la Amazonía, y hay una región que se lleva la batuta que vendría a ser Madre de Dios por uso de mercurio. Ahí están las famosas dragas, donde estas dragas no solamente utilizan suelo, que ya la contaminan por el uso del mercurio, sino también el agua, ¿ya? Y no solo eso, o sea, esta minería ilegal que existe no solamente contamina agua y suelo, sino también genera deforestación. Hacen 3 en 1, como se dice, ¿no? Y lamentablemente, jóvenes, para nosotros extraer de esta zona de Madre de Dios, extraer 1 gramo de oro, se necesita 1 gramo de mercurio. Y de la zona de Madre de Dios ya se han extraído toneladas de oro. Imagínate el alto grado de contaminación que existe en esta región tan importante de biodiversidad en el Perú. Lamentable. Bueno, chicos, empezamos entonces. El primero ha sido la depredación de recursos. Estas son algunas de las manifestaciones. Vamos a pasar a la deforestación. Y uno dice, profesora, ¿qué cosa es la deforestación? Es retirar árboles ya sin replantación adecuada. Eso es deforestar. O sea, tú cortas sin una replantación adecuada sobre todo. Entonces, ahí, ¿qué estás haciendo? Estás deforestando. Bueno, en el caso del Perú, ¿no? Por ejemplo, bueno, y en el mundo también existen árboles de gran tamaño, lo hay. El Perú tiene una gran diversidad de bosques, ¿ah? Es lo importante. Árboles que superan, miren, los 30 metros, 40 metros de altura. Ya hay de todos los tamaños en todas las regiones, en la sierra, en la costa, están los bosques secos, por ejemplo, en la zona de la Amazonía, los bosques húmedos, ya, zonas tropicales, ¿no? Y fíjense que encontramos, no sé, en algún momento tú vas a viajar a la selva baja, sobre todo árboles que son gruesos en tallo también, ¿no? Pero todo este tipo de situación boscosa la tenemos. Lamentablemente estamos erradicando este tipo de recurso natural y encima es renovable.
O sea, no es que puede desaparecer una vez que lo cortas, no, es renovable encima, pero no estamos replantando de manera adecuada. Y saben, la causa principal de la deforestación es la agricultura migratoria comercial. ¿Qué quiere decir? Lo puse con rojo. Jóvenes, ¿saben quién deforesta más? Es el propio colono, o sea, la población que vive cerca de estas áreas naturales. ¿Qué sucede? ¿Qué cosa es agricultura migratoria? Miren, imagínense este cuadrado que vemos acá, ¿no? Está lleno de bosque, o sea, estamos hablando de árboles, ¿no? Hablamos de zona boscosa, y de pronto a ti se te ocurre, pues, desarrollar agricultura en este espacio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por ahí talas los árboles, ¿no? Generas actividad comercial ilegal, y encima, como no es rápido el proceso, bueno, quemas la vegetación, ¿no? Rosa y quema, acá, quemas la vegetación, muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con este suelo? Está expuesto, ya está limpio para ti, para que desarrolles agricultura. Ahora, para que tú siembres acá, no es que te vas a sembrar por siempre jamás, vas a sembrar solo acá. ¿Por qué? Porque estos suelos tienden a no tienen alto grado de concentración de nutrientes. O sea, te va a trabajar, sí, el suelo un tiempo, pero de ahí ya no. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú dices, no, este suelo ya no va. Me voy a otro lugar. Entonces comienzas a hacer lo mismo que hiciste en el primer caso. Vuelves a quemar, a deforestar y no estás replantando. Ojo, porque este suelo ya no te está dando tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Nuevamente. ¿Qué estás haciendo? Estás migrando. Entonces, al migrar, mira lo que estás dejando, ¿no? Poco a poco estás depredando esta zona boscosa y estás deforestando, ¿no? Y así va a quedar, y así va a quedar. Entonces, esto es lo que se conoce como agricultura migratoria, ¿ya? Migratoria y comercial. Entonces, ¿qué está haciendo el poblador? Está depredando, está deforestando este recurso de esta manera. Hay otras causas, claro. Está la minería ilegal, en el caso del oro, ¿no? Que los mineros ilegales van allá a la zona con cosas dragas. En Madre de Dios, el ejemplo grande que tenemos en el Perú, parte de Puno también, ¿no? Y finalmente genera la deforestación y a la vez, porque una cosa que tú haces también contribuye a otra, ¿no? Y a la vez la contaminación de los suelos y del agua. Tienes la tala ilegal para cultivo de coca, ¿no? ¿Por qué? Porque te pagan bien, pues, ¿no? Entonces, tala ilegal porque no ha sido permitida, ¿no? Y adecuada, igual no ha sido consultada ni nada. Entonces, eso te va a beneficiar a ti, ¿no? La tala de combustible para uso de combustible. Utilizamos como uso de combustible, por ahí en este país, pues creamos días de todo, ¿no? Ahí el día del pollito a la brasa, ¿no? El pollito a la brasa, imagínense en ese momento en todo el Perú, y dicen que el pollo a la brasa, y a la brasa todavía, ¿no? Es más rico con leña, pues, de árbol de algarrobo, ¿no? Y todos a deforestar, pues, el algarrobo ahí para consumir nuestro pollito a la brasa. Indirectamente estamos contribuyendo a esta tala por combustible, que hoy en día en algunas zonas del país todavía es utilizado, ¿no? Como un medio, sobre todo para uso energético, ¿no? Uso energético, ¿no? Entonces, para uso doméstico también, ¿no? Entonces, tienes también ahí el uso que se está dando hoy en día. La tala comercial ilegal, que debería ser en este caso legal, no ilegal, para la venta propicia de grupos nada más que se benefician, y obras de infraestructura vial también que son causantes de la deforestación, pues al hacer caminos, carreteras, ¿no? En este caso, ¿ok? Entonces, todo esto contribuyendo. Miren, con todos los bosques que tiene este país, ¿ya? Somos, miren el ranking, novenos en el mundo, segundos en Sudamérica. O sea, primero está Brasil, segundo está Perú, ¿no? Y Brasil, bueno, ha deforestado grandes hectáreas de su zona amazónica, donde pues lo que ha destacado más también es la industria maderera. Bueno, nosotros hubiéramos hecho eso, sería, bueno, pues estamos deforestando, pero tenemos una industria maderera grande en el Perú, ¿no? No, no. La causa principal es la agricultura migratoria, ¿no? El día que te vayas a comprar algo de madera, te vayas a comprar ahí tu escritorio o algo, ¿ya? Pregunta, ¿de dónde es la madera?
Profesora, es de pino, profesora, es del Perú. No, la mayoría de los muebles que estamos incluso se está comprando es de Brasil. Todos van a decir, Made en Brasil. ¿Ya? Ah, sí, pues, sí, no es el Perú. Y miren de qué manera estamos desperdiciando ya un recurso natural tan importante, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué hay que hacer? Medidas de desarrollo sostenible, ¿no? Fíjense lo que dice la FAO. ¿Pero eso qué es la FAO? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Señala que el año 2019 el área forestal mundial continúa disminuyendo y ha perdido 178 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Bueno, la acción del hombre es que está creciendo más la población también, pues, ya está creciendo más la población y más consumo, uso de satisfacción de necesidades, ¿no? Y la falta de normas que controlen esto también que es importante, ¿no? Reformar algunas normas, ¿no? Por ahí y reforestar nuestra zona. Dicen que hay que reforestar. Claro, eso es aplicar desarrollo sostenible, reforestar, pero ya no vas a plantar árboles que crezcan pues, en 50 años de 40 metros, ya no. Dicen que la forma de aplicar desarrollo sostenible sería reforestando con árboles que no crezcan, no demoren tanto en crecer, ¿no? Un promedio de 12 a 15 años, no más. Claro que no van a ser muy altos, pero la idea es reforestarlas, ¿ya? Utilizar métodos menos agresivos. Entonces, ¿qué están planteando hoy en día? ¿No? Conservar lo que es el sotobosque de un ecosistema, estamos hablando de este árbol, de esta zona boscosa. ¿Qué significa? Que vamos a plantar arbustos, plantas medianas alrededor, árboles que vayan ya creciendo a su alrededor de este árbol y el más grande que es este lo cortamos. Cosa que quede la vegetación, acá la vegetación prendida, ¿no? Esté ya desarrollándose. Porque es malo, jóvenes, cuando queda eso, de acuerdo a la foto, miren, ya es malo que quede expuesto el suelo sin vegetación. Profesora, ¿por qué? Porque la vegetación protege la capa fértil del suelo. El día que tú dejes un suelo sin vegetación, está expuesto a ser erosionado y habla que esta capa fértil se pierda, así de simple, por acción hídrica, por acción de la lluvia, por acción de los vientos o la acción antrópica también, ¿no? Entonces todo eso hace que esto se perjudique. No olvides que cuando pasa esto, estamos hablando de, por ejemplo, la exposición directa del suelo a la parte externa, entonces acá llega la radiación directa. Y acá en la superficie en que se está convirtiendo esta energía infrarroja, calorífica, ¿no? Entonces miren de qué manera ya estamos contribuyendo al cambio climático también. Oh, profesora, entonces lo ideal es que si tú vas a cortar un árbol, ¿no? Lo hagas, ¿no? Lo hagas, miren, ya con vegetación alrededor, no dejes expuesto el suelo. La vegetación es maravillosa, chicos. Capta humedad, protege de la radiación, no permite la erosión, es maravillosa. Y no sé por qué ya no estamos, en este caso, reforestando, que eso es importante, ¿ya? Evitar el derroche de recursos naturales, tratar de cambiar, ¿no? Esto del pollito a la brasa con leña de algarrobo, ¿no? Pues cambia otra cosa de repente, ¿no? Ya de repente eléctrico, el horno eléctrico, nada más. ¿No? Otro a base de gas natural, etcétera, pero hay que cambiar este recurso natural, el uso que podamos darle, ¿no? Hay que consumir productos sustentables y capacitar sobre todo a la gente, a los colonos, ¿no? Que el proceso que están realizando no es adecuado, que esto va a traer consecuencias graves al futuro, ¿no? Lo que vendría a ser la agricultura migratoria, por ejemplo, o la tala ilegal, ¿no? Para cultivos de coca, o sea, es una capacitación que se da. Ya no cultives coca, de repente te dicen café, cultiva otros productos que te van a beneficiar y en este caso, pues van a ser rentables de repente, ¿no? Ahora, la deforestación en el Perú, dicen la foresta, es un recurso natural renovable más notable del país, ¿verdad? Pero la tendencia absoluta creciente de la deforestación se ha ido perdiendo. Miren, 7.800.000 hectáreas del territorio nacional y solo el año 2019 se perdieron 147.000 hectáreas, en este caso, pues, de bosques húmedos amazónicos. Esto es lamentable.
Profesora, miren, ¿cuál es la causa? Miren el Perú, igualito, agricultura migratoria, por eso les puse con rojo. Cultivos ilegales, la coca, por ejemplo. Minería ilegal, ¿no? Ahí está Madre de Dios. Y la tala ilegal. Ahora, ¿dónde se dan más estas causas? Por ejemplo, la agricultura migratoria se está dando más en Ucayali y Loreto. Y la minería ilegal, Madre de Dios y también parte de Puno. ¿Ya? Pero Madre de Dios se lleva el ranking, sobre todo, ¿ya? Y esta deforestación ha habido un monitoreo. ¿Qué monitoreo ha habido? Esto de la Amazonía andina peruana, donde ha identificado en este caso, las zonas que tienen mayor deforestación. Miren el mapa, ¿ya? Ahí dice la leyenda, dice concentración de pérdida forestal, ahí está el amarillito, está el anaranjadito y el rojito, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes Huánuco, Estapasco, San Martín, Amazonas, Junín, Ucayali, Madre de Dios y Cusco. Toda la región amazónica, parte de cada una de estas regiones, ya estamos iniciando pérdida de foresta. Lamentablemente, porque estamos en el medio, estamos en el amarillito. Ahora, el anaranjadito, ¿quién tiene? Ahí está, miren, tenemos Pasco, Huánuco, por ejemplo, tenemos la zona de Ucayali, ya la zona de Loreto, ni hablar de Madre de Dios, que ya tiene el rojo incluso, que es más alto, ¿no? Entonces, miren, si nosotros viéramos fotos de Madre de Dios, que Hiroshima, Nagasaki, bomba atómica, no, ahí nosotros tenemos nuestro Madre de Dios, donde tenemos pues zonas devastadas por la minería ilegal, ya donde han deforestado grandes hectáreas también de superficie en esta región tan importante para el país. Miren, zonas identificadas con mayor problemas de deforestación, las Pampas en Madre de Dios, acá, a orillas del río Ojit, ya tenemos ahí, en este caso, alrededores del Parque Nacional de Bajuaja-Sonene, entre Madre de Dios y Puno, y la Amazonía entre la zona de Ucayali, Huánuco, ya está la zona central, parte de Ucayali también, y tenemos ahí Ucayali, Loreto, ya esta zona central, la zona en este caso pues oriental de la llanura también ha habido esta gran deforestación. Fíjense los departamentos, Ucayali, Loreto, Madre de Dios. No te olvides de estos departamentos, no te olvides de los departamentos, ¿ya? Oh, profesora, qué terrible. Miren, fotos, acá está, miren lo que está pasando. Esto es parte de Madre de Dios nada más, miren esto. Oh, profesora, mira, esto no se recupera, ¿no? Difícil, a ver, recupera todo esto, difícil. Mira, encima, posamiento de agua, ¿no? Y esto es terrible para el suelo, lamentablemente, ¿no? Y encima, sin cubierta de vegetación. ¿Es importante la vegetación, profesor? Sí, para todo. En la naturaleza es un elemento altamente importante. Madre de Dios, ahí tienes la zona de Loreto, ya, ahí tienes ahí, miren, deforestando, haciendo caminos, ¿no? Agricultura migratoria. En La Libertad, nuestros bosques secos están siendo, en este caso, pues deforestados por el uso de combustible, ¿no? Práctico, etcétera. Muy bien, después de haber hablado de la deforestación, vamos a lo que vendría a ser, ya, vamos a lo que vendría a ser la contaminación del agua. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Están calladitos? A ver, vamos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Estamos ahí? A ver, ¿sí? ¿Todo claro? A ver, díganme, chicos, a ver si me han escuchado. Vamos a en este caso a preguntar, ¿ya? Voy a cambiar el método. Díganme cuáles son las zonas del Perú con más deforestación. A ver, las zonas del Perú o las regiones del Perú con mayor deforestación. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, lo hemos mencionado más de una vez. A ver, ¿qué responderías? A ver, que me respondas una región, ya, yo digo, está bien. A ver, ¿cuáles serían las regiones con mayor deforestación para ti? Muy bien, por ahí me están poniendo Madre de Dios. ¿Quién más? Falta algunos departamentos, a ver, otro.
Ucayali, muy bien. ¿Y el más grande que hay en la Amazonía? ¿Cuál es? El más grande, el departamento más grande, chicos. Loreto, perfecto. Ahí está, pues, chicos. Qué terrible lo que pasa, ¿no? Qué terrible. Yo amo la naturaleza. Ya cada vez que iba a la selva es un paisaje impresionante. Uno se siente una hormiguita, ¿no? En ese bosque grande, inmenso que tenemos. Ojalá que no lleguemos a perderlo. Y todo por acción antrópica, qué terrible sería, ¿no? Muy bien, gracias chicos. Vamos a empezar entonces. Ahora sí, la contaminación del agua. Mira, absolutamente todo lo que tú viertes al agua contamina. Profesora, ¿cómo? Contamina, ¿ya? Entonces, cualquier elemento sólido, gaseoso, líquido que viertas, profesora, pero yo no contamino, yo estoy en mi casa, profesora, pero tienes agua. ¿Qué viertes al agua? Incluso el lavadero que va al desagüe, las aguas, en este caso las aguas servidas, las aguas negras que conforman también, ¿no? El desagüe. Entonces, esas aguas, ¿de dónde vienen? ¿No? De las viviendas, de la industria. Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Contamina, porque finalmente eso va a ir pues a un gran canal, que vendríamos a ser en el caso de nosotros el mar, el litoral. Entonces, esas especies también se perjudican, las que están en el agua, ¿no? Y finalmente consumimos esas especies. Hay una cadena que se está formando también, ¿no? En ese sentido. Ahora, miren, nosotros hablamos de un cambio de calidad de tipo químico, biológico, físico, que va a ser perjudicial para los organismos vivos. ¿Tú te imaginas consumir agua contaminada? A ver, si tú consumes agua contaminada, qué te genera a ti? ¿Qué te va a generar? O sea, ¿qué es lo primero que te va a pasar a ti? A ver, chicos, ¿qué dirían ustedes? A ver, si ingieres agua contaminada, ay, profesora, lo hice sin querer, ¿qué te pasaría a ti, no? Entonces, a ver, ¿alguna vez, chicos? ¿A dónde irían si toman agua contaminada? ¿Qué pasaría con ustedes? Y ese es el problema, sobre todo, que acontece a los países, ¿ya? A los países, como el caso de nosotros, ¿no? Que nos dicen en vía de desarrollo, ¿no? Países que tenemos ese problema lamentablemente. Claro, parásitos, eso trae a futuro, ¿qué trae, chicos? Enfermedades. Miren, algunos de ustedes, ya, espero que no, y si lo han hecho ya no lo hagan, algunos de ustedes en algún momento, ¿no? Han visto una película de Estados Unidos, de Europa, y de pronto, pues han visto que el chico llega de la escuela, llega de jugar, abre el caño o el grifo de su casa y finalmente con su agua directa de su caño. Entonces tú dices, profesora, yo quiero hacer eso, profesora. Jamás en tu vida vayas a hacer eso, ¿ya? Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos agua potable con esas características. Es por eso que nosotros hervimos el agua, ¿ya? Entonces ahí viene el problema. Eh, Todo turista europeo, norteamericano que venga al Perú, lo primero que le dicen es que no tome agua del caño, porque ellos están acostumbrados. El caso de Noruega, por ejemplo, Noruega, que es uno de los países más ricos y sobre todo en este caso caros en Europa, ¿ya? Tienen agua filtrada, tienen agua incluso vitaminizada, ¿no? Ustedes saben que Europa vende también su agua, es muy cotizada su agua, ¿no? Botellas de agua de Noruega, ¿ya? Pues vienen así con un envase especial, ¿no? Entonces ellos se caracterizan por eso. No como nosotros, pues algún día llegaremos de repente a ese nivel, ¿no? Pero esto trae consecuencias, ¿ya? Trae consecuencias. Y ahora, ¿quién contamina esto? Es el hombre, pues chicos, ¿no? Tienes ahí la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes en los lagos, en los ríos, en los mares, en los acuíferos. Esto es producto de la actividad humana, actividades económicas, derrame de petróleo. Tenemos ahí, por ejemplo, en este caso, pesticidas que tú puedes verter, relaves mineros, también sustancias químicas perjudiciales, que finalmente esto va a afectar a la vida que está en el agua y también a nosotros, ¿no? Y toda especie también de fauna alrededor, ¿no? Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, es verdad, se vierte demasiado
en este caso, contaminante y eso perjudica al agua. Según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, acuérdate, nuevamente sale esto, ¿no? Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. Lamentablemente, este elemento, chicos, ya es difícil de sacarlo de un ecosistema y más aún si hablamos del agua y esto está asociado también a contaminación del suelo. Profesora, vertido de detergentes, sustancias químicas al agua, profesora, entonces no debo lavar mi ropa. Es verdad, el detergente hoy en día están generando que los detergentes sean biodegradables, que apoyen a este proceso en el medio ambiente. Sabemos que hasta que se forma, ya se vierte al desagüe, pero eso no se degrada, llega incluso al litoral y eso perjudica a todo elemento vivo también ya posterior, ¿no? Demora en degradarse, ese es el problema. Por eso están proponiendo que todo sea biodegradable, ¿no? Y eso debe ser, pues ya debe ser obligatorio, ¿no? Entonces a las industrias a veces no les conviene, ¿no? Fíjense que acá viene la parte económica que impera. Ahora, ¿por qué es de esta manera el detergente? Miren, todo elemento derivado del petróleo, que el detergente lo es, las pinturas, el petróleo, son altamente contaminantes. Entonces, su uso continuo, o sea, tiene que haber un uso continuo, contamina, perjudica, ¿ya? Tienes ahí la basura también que tú viertes, el derrame de petróleo que se genera, ¿no? Entonces, las consecuencias, fíjense, las enfermedades, pues, ¿no? El 80% de las enfermedades en el país en vías de desarrollo se generan por contaminación del agua. Diarrea, cólera, hepatitis, gastroenteritis, parasitosis, vómitos, problemas de la piel también, ¿ya? Por eso, chicos, no lleguen a tomar agua del caño porque entra una bacteria a tu organismo, el Helicobacter, que genera, pues, causante de la gastritis crónica, y sacarte esa bacteria de ahí, porque si no te la curas bien, viene cáncer, ¿ya? Entonces, es difícil, algo de 20 pastillas, 10 pastillas, digo, al día tienes que tomar, imagínense, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la ingesta de agua contaminada. Profesora, pero al RIMAC, yo tomo agua del RIMAC, profesora. Ah, mira, te cuento. Hubo un periodista, ya, esto fue hace tiempo, hace más de 10 años, me parece, un periodista que quiso hacer un reportaje. El reportaje consistía en dónde puede tomar agua directamente del río Rímac, ¿ya? Su idea era pues agarrar su manito y pues agarrar ahí agüita y tomarla, ¿no? Chicos, tuvo que irse a la naciente del río, ¿ya? O sea, donde nace el río Rímac. Ahí recién pudo agarrar su mano y tomar agua del Rímac. Cuando empezó a bajar y ver población, ya había agentes contaminantes, y ni que hablar de Ricardo Palma, donde pasa el río Rímac, la zona de Chosica, ¿no? Había población que tenía tuberías conectadas de desagüe al río. Entonces, por eso las aguas están muchas veces llenas de restos fecales. Entonces, cuando llega Sedapal, ¿no? A filtrar esta agua para que tú la tomes, chicos, no es que sale pues ahí limpiecita para que tú, no, sugiero no tomarla, ¿ya? Entonces, ahí viene el problema, ¿ya? Ahí viene el problema también. Y encima no tenemos estos recursos pues que abundan, ¿no? Lamentablemente. Entonces dicen que hay un proyecto con los coreanos, ¿ah? Ahora que está de moda los coreanos, para recuperar el río Rímac, ¿no? Que sea lo que en algún momento llegó a ser, de repente desde su fundación, ¿no? Pero de Lima, pero ojalá que se llegue a recuperar. De verdad que sería algo maravilloso para todos nosotros, ¿no? Lima sobre todo, que necesita su río. Bueno, hay otros ríos también que lo circundan, ¿no? El río Chillón, ¿no? Tienes el Luri, bueno, está en la parte más al sur. Vamos, incremento de muertes de personas. Obvio que hay muertes con la ingesta de contaminantes, altera ecosistemas acuáticos en el litoral también, y la disminución pesquera que esto es ya propicia por el alto grado de contaminación, ¿no? Y las especies pueden desaparecer también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Profesora, ya no contaminar, es verdad, hay que reducir estos volúmenes de contaminantes. ¿Qué estás haciendo? Desarrollo sostenible. Y estas aguas residuales, ¿no? Reutilizar, ¿no? Tratar el agua residual. Profesora, ¿cómo es esto? Mire, es un proyecto, de todas maneras cuesta.
Hay una inversión económica, de todas maneras, sí, pero a futuro esto va a ser necesario, ¿no? Entonces, esas aguas que tú viertes, ¿no? Finalmente las tratas, ¿no? Replanteas en filtrarlas para poder aprovecharlas, pues, ¿no? No para que consumas, ¿ah? Como agua potable, sino para regadío, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma de generar, reutilizar el agua también mediante este proceso, ¿no? Eso sería desarrollo sostenible. Y en tu casa también, ¿no? Reciclar contaminantes. Empezar de lo más pequeño que hay en esta sociedad, lo más grande que son las industrias de repente en producción y utilización del agua. Hay que reutilizar también el agua. Imagínate tú en el espacio que tengas, jóvenes, ¿ya? Imagínense ustedes, ¿no? En el espacio que tengan, reutilicen el agua, ¿no? Tengas un espacio pequeño en que sean maceteros, chicos, siempre, hay que sembrar algo, no sé, esta pandemia no les ha enseñado algo, de repente su mamá, ¿no? Alguien lo ha hecho, ha estado sembrando, por ejemplo, yo ahí mis hierbitas, ¿no? No vayas a pensar hierbitas de otra cosa, sino orégano, perejil, culantro, ¿no? Todas estas hierbitas que a veces no las que tenemos que comprarla a cada momento en el mercado, pues en maceteros, ¿no? En un jardincito, ¿no? Ahora, no necesitas agua del caño directo. Reutilizar el agua, por ejemplo, es agarrar tus frutas, tus verduras, lavarlas, y esa agua todavía está limpia. Imagínense que todos los días regues con esa, estés regando lo que vas a sembrar en tu casa. Entonces, de alguna u otra manera estás contribuyendo a que crezca vegetación, así sea pequeña, en tu super. Imagínense que todos hagamos eso en Lima. Lima sería Lima jardín, Lima la verde, ya no desierto. Eso cambiaría de repente, ¿no? Bueno, los que estamos en Lima al menos, ¿no? En las zonas andinas también, bueno, a veces genera pues la erosión por la falta de vegetación también, y las lluvias se arrasan con todo cuando vienen, ¿no? Y las lluvias, cuando ven que no hay vegetación en el suelo, arrasan y desgastan el suelo. Muy bien, chicos, vamos entonces a la contaminación del suelo. Ya estamos terminando con la parte de geografía. Ya, fíjense este suelo, qué bonito. Este es el suelo productivo, rico en humus. ¿Qué nos da el suelo, jóvenes? Nos da alimentos, y esto es para el consumo directo. Y a veces también estos alimentos sirven como materia prima para la industria. Entonces, este suelo es sagrado, tanto así que los incas hablaban de una deidad, ¿no? Hablaban de la mamapacha, imagínense, ¿no? La mamapacha, o la cuidaban bastante, eso sí. ¿Ya? Entonces, bueno, es parte de la corteza, es un recurso natural vital, especialmente para nosotros, los peruanos, ¿ya? Por la diversidad climática aprovechamos los tipos de suelos también, y hay una diversidad de productos que pueden acontecer, porque no solamente necesitas suelo, necesitas agua para desarrollar agricultura, y también el clima, ¿no? Y es un elemento estructurado, ya se encuentra en constante cambio, eso sí, base de alimentos y medicamentos, servicios ecosistémicos y combustible también. Entonces, jóvenes, este elemento llamado suelo, fíjense, ¿cuál es lo que nos interesa? ¿Qué parte de este suelo nos interesa más? Es la capa externa. Miren, es la materia orgánica, o lo que se conoce como el humus. ¿Saben cuánto representa? Solamente el 5%, nada más. Y la parte interna, que ya es una zona arenosa, cuando hay presencia de rocas, por ejemplo, representa un 45%. Bueno, también hay agua, hay aire, que esto es 25-25. Pero la parte externa, ¿ya? La parte externa es lo que genera su productividad. Imagínense, ¿no? Entonces, la idea es que esto no se desgaste, que no se erosione. Es por eso que es bueno, como les vuelvo a repetir, que exista vegetación en esta zona, en este suelo, ¿no? Y si vamos a sembrar en este suelo, sacar de manera adecuada esta vegetación para tú plantar una nueva, ¿no? Generar cultivos, por ejemplo, ¿no? No depredando, no contaminando. Mira, imagínense agentes contaminantes a esta materia orgánica, esta capa fértil, la pierdes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un suelo? Que no produzca, que no sea productivo. Eso, ¿cómo se conoce? Como desertificación, ¿ya? Desertificación, imagínense. Entonces, la contaminación del suelo es un recurso limitado, fácilmente destruible. Este recurso se contamina, se destruye de manera rápida. Debe ser protegido por en este caso de la erosión, ¿ya?
la contaminación, el daño que causa el desarrollo urbano, las malas prácticas agrícolas, las cuales afectan su capacidad productiva. Entonces, ¿qué actividades están contribuyendo a que el suelo se contamine? Obvio que la agricultura. ¿Qué está haciendo la agricultura, jóvenes? Está utilizando los llamados abonos sintéticos. Miren, un país donde existen abonos naturales, utilizamos abonos sintéticos. ¿Saben por qué? Porque los abonos sintéticos te generan mayor producción. Si yo fuera un agricultor, ¿no? Un empresario de la agricultura, pues me convienen los sintéticos, ¿ya? Porque me produce rápido el suelo y es lo que quiero. Yo no quiero esperar 6 meses con en este caso, abono natural, no. ¿Ah? Yo prefiero uno sintético que es más rápido. Claro, mi ganancia económica, no te pases. Entonces, miren qué va a pasar. Pues lamentablemente, cuando tú utilizas mucho este abono sintético, que es derivado del petróleo también, ¿ya? ¿Qué va a generar? Que este suelo se contamine. O sea, ¿qué va a generar su contaminación? Que los elementos vivos que existen en este suelo, que son ácaros, bacterias, lombrices, por ejemplo, desaparecen. Y cuando eso desaparece, también se contamina, se toxifica este suelo. Y a futuro, porque esto te va avisando el suelo, se desertifica, ¿no? El uso de plaguicidas, pesticidas también, que son elementos contaminantes, ¿no? Estos de larga vida utilizan a veces, donde finalmente contamina el producto que se está sembrando, ¿no? Y ese alimento que sale, finalmente tú lo consumes, ¿no? Y eso pasa a ti, lo consumes, te genera enfermedades, pues, ¿no? Mutaciones, enfermedades. Trágico es esto. Entonces, por eso se está propiciando el uso de abonos naturales, ¿ya? El uso de abonos naturales. Por eso era el guano. Mira, nosotros hemos sido, ¿no? Hemos tenido el boom minero, perdón, boom del guano en el Perú, boom, boom. Hemos tenido varios boom, boom en la historia del Perú, ¿no? Y hemos exportado guano, imagínense, ¿no? Y eso que no tenemos altas zonas para desarrollar agricultura en el país, pero tenemos un guano orgánico maravilloso que son de las islas, que hasta ahora las tenemos, ¿ah? ¿Ok? Y también en las zonas, mira, el antiguo peruano utilizaba guano orgánico ¿de qué? ¿No? Del excremento de qué animalitos. Hablamos del cuy, de los camélidos, por ejemplo, que lo utilizaban para sus cultivos. Este país ha sido andino, ha desarrollado agricultura a lo largo de su historia, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles, incluso, mucho más, ¿no? ¿Te acuerdas de Nanchot, Guitarrero, ¿no? Ya comenzamos a sembrar ahí. También ahí vienen ya los demás, ahí hablamos ya en el arcaico, creo, superior, y había cultivo de papa, algodón, luego de ahí ya en Chavín, maíz, ¿no? Entonces, miren, somos un país agrícola también, ¿no? Sobre todo en la zona andina que depende mucho de esta actividad, pero hay que cuidar este recurso natural. Si no lo cuidamos, ¿ya? Y los agricultores, en este caso, no cuidan este recurso, se va a perder. Se va a perder algo que no abunda en el país, también suelos productivos, ¿no? Ahora, otra forma de contaminar, pues la industria, sobre todo la industria minera, ¿no? Los desechos que pueda vertir al suelo, que también tienden a contaminar y degradan la superficie. ¿Ya? Miren lo que se está produciendo acá, un término conocido como la lixiviación. Lixiviación hay de muchas formas, ¿no? Pueden hacer por contaminantes ambientales, vertederos que se dan en el suelo, puede ser por acción del agua, por acción de las lluvias. ¿Qué cosa es lixiviación? Pasar de un estado sólido, y este estado sólido tiene que ser en partículas, a un estado líquido. Entonces, miren, este es un suelo, por eso es bueno la vegetación. Este es un suelo que no tiene vegetación. Entonces, como no tiene vegetación, ¿qué va a pasar? Llueve constantemente, ¿no? Viene la lluvia, esto pasa en zonas húmedas, por ejemplo, zonas lluviosas, y ¿qué genera estas lluvias? Las lluvias erosionan. Entonces va a generar que este suelo se desgaste y comienza a recorrer el suelo por el agua que cae, ¿no? Entonces, en ese recorrido, en ese desgaste, está trasladando estos elementos a otro lugar. No solo traslada, sino desgasta el suelo, ¿ya? Esto se conoce como lixiviación. Entonces, ese desgaste, o sea, está pasando de lo que era el suelo sólido a algo líquido con la lluvia, ¿no? Entonces, está generando
pues la erosión y posteriormente, continuamente, no hay vegetación en este suelo a futuro, chicos, ya no va a ser productivo. Aunque no lo crean, no va a ser productivo. Esto pasa mucho en las zonas altoandinas, donde la población está quemando la vegetación también, estos pajonales pastizales, y está generando la erosión continua del suelo, ¿no? ¿Qué tan importante es esto también? ¿Ya? Consecuencias: pérdida de la productividad cuando se contamina el suelo, muerte de los organismos útiles del suelo y la concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia, ¿no? ¿Cómo nos afecta también a nosotras esta contaminación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Desarrollo sostenible. Utilizar abonos orgánicos, ¿no? Profesora, pero un abono orgánico, profesora, yo soy un agricultor empresario, me va a demorar. Demórate, y esto a futuro creo que ya va a ser una ley, ¿ah? Debería ser una ley. Tratar de no utilizar mucho los abonos sintéticos, ¿ya? Que es una industria, ¿no? Que hay que fomentar también la industria, pero están los abonos orgánicos. Por eso los productos que vienen a ser productos orgánicos tienen mayor valor, ¿no? Tienen mayor costo para su consumo. Demoran más, ¿no? Papitas orgánicas, por ejemplo, ¿no? Las papitas orgánicas, a diferencia de papas con usos, en este caso abonos sintéticos, hay una gran diferencia también, hasta en el sabor, ¿ya? Practicar la rotación de tierra de cultivo y aplicar racionalmente los plaguicidas, ¿no? Claro, de todas maneras te van a venir enfermedades cuando se presentan tus cultivos, pero pues hay que sobre todo usarlo de manera racional, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, ¿qué cosa es una rotación de cultivo? Acá está, miren, chicos, esto es una rotación de cultivos. Hay que practicar eso. No migración, ¿ah? Migración es cuando tú vas haciendo agujeros ahí constantemente sin reforestar, ¿ya? Esto es migración. Por un lado, plantas cebadita, migras a otro lugar, plantas el trébol, trigo, y así vas rotando los cultivos, ¿ya? Rotas, y ahí vas descansando, pues, en este caso, de la tierra, del suelo, de un cultivo con otro, ¿no? Y esto es beneficioso también. ¿Muy bien? Y por último, la desertificación. Terminamos con esto, chicos. La desertificación, ¿ya? Cuando hablamos de desertificación, es lo que acabamos de decir. Degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, debido a actividades humanas. O sea, el hombre está propiciando eso, ¿ya? Y esto se da de forma progresiva, ¿ya? O sea, el suelo pierde su capacidad productiva. Lamentablemente, jóvenes, esto es progresivo. Fíjense, vemos la foto. Te avisa, como que la misma naturaleza te avisa, mira, esta es zona boscosa, hay vegetación y esto es bueno. De pronto ya se está desertificando este suelo, miren, ya no crece tanta vegetación. Eso quiere decir que ya está expuesto más este suelo ya a la erosión constante. Y miren, ya te está avisando hasta que pasa esto. Simplemente ya no hay vegetación, no crece nada y este suelo se ha desertificado. Es un proceso esto, no es que de un día para otro va a pasar, ¿ya? Y esto se ve, Entonces podemos acá detener esto, lo podemos detener también, ¿no? Ahora, las causas, el sobrepastoreo. Profesora, ¿por qué? Porque los animalitos pues arrancan la vegetación y eso es perjudicial, ¿no? Para la alimentación del ganado ahí continuamente en el mismo lugar, por eso hay que generar ese pastoreo en diferentes zonas, ¿no? Cuando ya los altoandinos, el poblador antiguo peruano sabía estas cosas, ¿no? Tú no puedes, en este caso, pastear a tus animales en un mismo lugar continuamente, ¿no? Arrancas la vegetación, no venga que la arrancas ya no la recuperas. Entonces ahí viene pues el hecho que el suelo está expuesto también, ¿no? La deforestación, eso sí, ya te expliqué por qué, porque el suelo queda expuesto, ¿no? En este caso, por extracción maderera, leña, ¿ya? En la agricultura migratoria también, manejo agrícola inadecuado, la sobreexplotación de acuíferos. Sabemos que hay un proceso que se conoce como la salinización por el sobreriego, ¿no? O el mal drenaje de las aguas. Chicos, es malo que el suelo haya empozamiento de aguas, así de simple. Profesores malos, tú riegas una zona, no debe haber empozamiento continuo, ¿no? Acá lamentablemente están los cultivos de arroz, que si no se cuida adecuadamente el drenaje de las aguas, esto va a generar la desertificación, ¿no? Hay muchos cultivos en la zona norte del país, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede cuando esta agua está emposada y lo haces de manera continua? Pues de la parte interna del suelo van a aflorar sales, no solo sales, también minerales, ¿ya? Y cuando afloran y llegan a la capa fértil, a la capa externa, la toxifican. Estas sales y estos minerales toxifican el suelo. Prepárate, este suelo ya es desértico, ya no va a producir. Entonces se quiere evitar ese proceso. Por ejemplo, en la Amazonía hay zonas empantanadas, llenas de agua, eso ya no. O sea, ha habido mucha salinización en este suelo y por lo tanto ya no se recupera, ¿no? Entonces ese es el problema también, ¿no? Todo el mal riego que se genera también que perjudica a los suelos. Y la industrialización, obvio que también está contribuyendo con relaves mineros, desechos químicos que se vierten al suelo. ¿Ya? Entonces, los suelos inicialmente fértiles son convertidos en desierto, es decir, el suelo pierde su capacidad productiva de forma progresiva. La desertificación en el Perú, jóvenes, ya ha alcanzado, fíjense, este rojito es el resumen, cerca de la tercera parte de la superficie del Perú se halla en algún estado de desertificación. Esto ya es un problema, ¿no? Sabemos que somos un país diverso, ¿ya? Y no cuidar en un recurso tan importante nos va a traer problemas. Ahora, les vuelvo a repetir, no solamente hay contaminación del suelo, antes ha habido pues otros agentes también y involucra el ecosistema completo. Ese es el problema, pues, ¿no? Dice, en los próximos 50 años el mar se incrementará de 2 a 3 metros. Imagínense, el impacto del cambio climático, de todas maneras, va a tener consecuencias en nuestro territorio. La pérdida de suelos en nuestro territorio también, pérdida de actividades económicas, ¿te va a afectar a ti también? Claro que afecta, ¿no? Porque nosotros dependemos, pues, de los alimentos del suelo, necesariamente. Factores causantes de la desertificación en la costa peruana. Miren, la costa norte, sobre todo, ¿ya? La erosión hídrica eólica, por eso era el viento, claro, el viento erosiona, pues, ¿no? Y ¿saben qué? Esto que se queda en su cabecita, ¿ya? Para ustedes, chicos, falta de vegetación. Tú sacas la vegetación del suelo, así sean pastizales, estás perjudicando este suelo. Posteriormente vas a desertificarlo, ya sea que lo arrancas con el sobrepastoreo, ya sea que lo arrancas con el roza y quema, ¿no? Entonces, la forma que tú tengas de arrancar la vegetación a futuro es un perjuicio para este suelo, no olvidemos. Entonces, en la costa norte, erosión hídrica, incluso empozas el agua en el suelo, lo empozas con agua, entonces también lo perjudica, ¿no? La tala y quema de vegetación y el sobrepastoreo de cabras que se da en la costa norte, ¿ya? La salinización, ¿no? Ya sabemos que es el exceso de riego y mal drenaje, la desertificación por la tala de bosques, mira, o sea, estamos talando algarrobos, ¿no? Y el desierto se va a extender, pues, ¿no? En esta zona, ¿no? Esto en las áreas agrícolas, esto en la costa norte. Ahora, ¿qué tienen en común la costa norte y la costa centro-sur? Miren, la salinización, ¿no? Ahí, los dos, pero la salinización es mayor en la costa centro-sur, ¿no? Miren, esto es, ahí como sale, el suelo se cubre de todo esto. Por exceso de riego y mal drenaje, cerca del 40% de las tierras agrícolas están afectadas en la costa centro-sur, ¿no? La erosión eólica por tala y quema de vegetación, ¿no? Fíjense que siempre, cada vez que hablan de erradicar la vegetación, perjudica al suelo, ¿ya? Eso para ti cuando te venga una pregunta. Erosión fluvial, los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación. Claro, pues el río se desborda por la falta, la vegetación contiene incluso la caída de huaicos, ¿no? Imagínense, los ríos también tienen ese efecto, arrasan las tierras, erosionan la superficie también cuando viene pues el río. En la sierra, ¿qué está pasando? El sobrepastoreo, esto en las vertientes occidentales, ¿ya? La erosión hídrica, grave deslizamiento en las épocas de lluvias, ya sabemos que genera, ¿no? La lixiviación también, ahí erosiona el suelo, ¿no? La tala y quema de la vegetación, que es otro problema también ahí, que radican los pastizales, y el sobrepastoreo, ¿ya? Y en los valles interandinos y en las mesetas altoandinas. Miren, esto es, mira lo que hace este poblador cusqueño, mira. Miren lo que hace. Quema de pajonales.
Ahora, cuidan que no quemen los árboles, ¿ah? Así son, que no, solo están quemando los pastizales, ¿no? Para aprovechar estas zonas para cultivar, lo aprovechan para cultivo, ¿no? Lo hacen de esta manera, imaginen, que a veces provocan incendios, ¿no? Fuertes, pero lo controlan, dicen ellos, ¿no? Finalmente. Entonces, tienes ahí ya se produce la erosión hídrica fluvial, falta de cobertura vegetal que quema y la quema de rastrojos, o sea, de vegetación natural. Este problema afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. El sobrepastoreo y la quema de pajonales, las mesetas altoandinas, ¿no? Esto pasa en las mesetas altoandinas. La contaminación de relaves mineros, esto sobre todo en las zonas andinas, altoandinas, ¿no? En los ríos, lagunas, y ausencia de la cobertura vegetal y pérdida de estructura física de los suelos. ¿Te das cuenta cuál es el problema grande acá? Te vuelvo a repetir, la falta de vegetación. Y en la Amazonía, profesora, pero acá hay vegetación, sí, pero hay otros problemas, ¿no? La erosión hídrica, ¿no? Y donde hay deforestación también ahí afecta, ¿no? Por las excesivas pendientes de las altas precipitaciones, la deforestación incontrolada, ¿no? O sea, tú estás deforestando, estás propiciando la desertificación también, ¿no? Y eso hace que haya deslizamientos constantes cuando llueve mucho también. Pérdida de fertilidad y prácticas agrícolas, ¿no? Que eliminan la materia orgánica del suelo, ¿ya? De forma, en este caso, y no la reconstituyen de forma natural. Y en la selva baja, jóvenes, zona de llanura, ¿ya? Bueno, hay empantanamiento también de las zonas y hay suelos ya que ya no se pueden cultivar, eso sí, ¿ya? Pero a pesar, los pocos que hay, también hay problemas, ¿no? Pérdida de la fertilidad en los suelos amazónicos depende de la cobertura vegetal. La erosión fluvial, ¿ya? La deforestación masiva de las orillas de los ríos produce una acelerada erosión de las mejores tierras aluviales. Las malas prácticas agropecuarias eliminan la materia orgánica. Miren lo que se está repitiendo, ¿ah? Profesora, es necesario la cobertura vegetal. Sí, hay que sembrar, chicos, hay que sembrar algo, hay que hacerlo, hay que reutilizar el agua, sembrar algo siempre. ¿Qué hacer? Desarrollo sostenible, ¿no? Coordinar gestión de tierras, la gestión de tierras y de los recursos hídricos, es verdad. Hay que ver cuáles son aptos, cuáles no, utilizar el agua de manera adecuada también, porque esto perjudica al suelo si generamos un mal drenaje. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación, o sea, orientar a la población sobre todo cómo utilizar bien el suelo, ¿no? Cómo están desarrollando esta actividad, o si no, apostar de modos de vida, por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, ¿no? Y esto es difícil, chicos, ¿ah? O sea, decirle a un campesino, a uno que vive del suelo, o sea, de la tierra, decir, oye, no trabajes la tierra, dedícate a otra cosa, ¿no? Oh, profesora, claro, tú, un campesino le quitas su trabajo, lo matas. No, pues, entonces tiene que ser progresivo esto, ¿no? Darle alternativas, pero ahí tiene que haber una inversión. El Estado tiene que ayudar ahí para que ese poblador de repente, oye, ¿sabes qué? Un tiempo te dedícate a la tierra y otro tiempo te dedicas al turismo de repente de tu zona, pero que te genere ingresos, ¿no? Porque ellos lo que están buscando es eso. Entonces dicen, apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. Entonces, eso sí tiene que plantearse bien, si no, pues va a traer consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la acuicultura en zonas secas, por ejemplo, ¿no? Profesora, ¿qué cosa es la acuicultura? La crianza, ¿no? De especies, ¿no? Por ejemplo, trucha, langostinos, ¿no? Entonces, bueno, vas a tener que invertir acá, no es que sale la acuicultura así del cielo, ¿no? Hay una inversión. La agricultura de invernadero de repente, ¿no? Que no necesita el uso mucho de agua, por ejemplo, en una zona, ¿no? Lo puedes hacer. O las actividades relacionadas con el turismo, ¿no? Que requieren un menor uso de las tierras y recursos naturales locales. Bueno, son propuestas que se ponen para el desarrollo sostenible, pero que pueden tener consecuencias con las personas que no están, tienes que instruir a las personas para que cambien, ¿no? Eso sí es cierto. Eso sí es planteado adecuadamente de repente, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí nos vamos a terminar la parte de geografía y nos vamos a las preguntas, ¿ya? Nos vamos a las preguntas. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo alguna pregunta? Vamos a pasar ya a las respuestas. A ver, vamos. Ahí, vamos a la primera pregunta.
Vamos a responder 2 preguntas para pasar a educación cívica. Ya, vamos a ver. Dice, la contaminación de los recursos naturales es un problema de preocupación mundial. Algunas causas se encuentran asociadas a la forma de explotación realizada por una actividad económica en la cual se utiliza alta tecnología. Es verdad, ¿no? Según la afirmación procedente, identifica verdadero o falso de las alternativas propuestas que contribuyen a la generación de este problema. Entonces vamos a ver el problema que nos está planteando. Dice, la contaminación de los recursos es un problema de preocupación. ¿Es verdad? Muy bien. La explotación indebida, vamos a ver cuáles son correctas. La primera, ¿la emisión de humos tóxicos de las refinerías contamina? Claro, esto es verdadero. ¿Ya? La utilización masiva de energías renovables, no, energías que renuevan, que no, pues esto no sería correcto. ¿Ya? La excesiva instalación de antenas de retrotransmisión. Profesora, esas contaminan, profesora, eso es malo, perjudica la salud, pero no dicen que a futuro, ¿ah? Pero no habla de recursos naturales, o sea, las antenas no son recursos naturales, ¿no? Eso es incorrecto. Los accidentes en el transporte de petróleo, ahí está, los derrames de petróleo en los ríos, por ejemplo, eso es correcto. Clave B de bueno, chicos, ¿ya? Clave B de bueno, ¿ok? Clave B de bueno. Muy bien, ahí Ariana me dice, profesora, la B, muy bien. 2, vamos al 2. Dice, la reducción de las superficies forestales en Loreto y Cayali, mira, hemos mencionado Loreto y Cayali también, se encuentra relacionada, entre otras causas, a la actividad agrícola informal, ¿no? Muy bien, sí, pues ahí también hay la migratoria, están migrando, que es la causa principal, pero también está la agrícola informal, que a veces cultivos informales, ¿no? Entonces ahí dice, como por ejemplo, el interés de realizar cultivos asociados al narcotráfico. Pregunto, ¿qué vas a cultivar tú para beneficiar al narcotráfico? A ver, ¿qué beneficias tú para beneficiar al narcotráfico? A ver, chicos, ¿qué cultivos vas a realizar tú para beneficiar al narcotráfico? Y no importa, te arriesgas, pues, deforestas, no importa. La cosa es venderle eso al narcotráfico porque dice que te da, pues, rentabilidad, ¿no? Profesora, la hoja de coca, claro, pues, la hoja de coca. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Entonces las personas dicen que esto es más rentable, voy a cultivar esto, no me importa, ¿no? En este caso depredar, deforestar, no me importa. Entonces, identifique algunas de las medidas que se pueden adoptar para disminuir el impacto en estas zonas boscosas, o sea, para disminuir, ¿no? O sea, por ejemplo, estas personas están cultivando coca, ¿no? Y esta es una agricultura informal. Entonces, ¿de qué manera podemos reducir? Si alguien me da las claves, mejor todavía. Entonces, ¿qué decimos? Promover una agricultura de cultivos alternativos. Estaría bueno, ¿no? Cultivos alternativos que te den beneficios también, ¿no? Menos rentables, no, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vas a generar cultivos alternativos si el otro te jala más, pues? El otro te va a llevar a que te den más dinero, ¿no? Entonces, menos rentables, no, pues acá no te benefician, no lo van a hacer. No es una forma de captar a la población, ¿no? Entonces, eso sería incorrecto. Capacitar a los agricultores informales para legalizar estos cultivos en la región. O sea, vas a legalizar la hoja de coca de esa manera, no importa, depreda, pero de manera racional de repente, ¿no? La depredación y cultivos de coca de manera racional. No, pues, chicos, no. Ya. Reemplazar los cultivos que sirven de insumos por otros de explotación rentables en las áreas. Claro, ¿no? Rentables, otros cultivos, pero que sean rentables, eso sí está bueno, ¿no? Y organizar talleres de responsabilidad ambiental, promoviendo cultivos alternativos legales, claro, que ya no la hoja de coca, de repente para el narcotráfico, de repente para otros usos, café, cacao, etc. Eso es correcto. Clave 2 y 4, clave C. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, chicos, la clave C de casa. Muy bien, por ahí ya me dieron las claves también. Vamos a la 3, la clave finalmente. Ahí tenemos la 3, la D, y la 4, la B de bueno. Muy bien, chicos, si alguien puede tomar una fotito por ahí en buena hora, por favor, o me puede escribir las claves mientras dejo de presentar para pasar a lo que es educación cívica. ¿Ya? Ariana, muchísimas gracias, te pasaste. Vamos entonces a dejar de presentar y pasar a lo que es educación cívica.
Ya, a ver, por favor me dicen si estoy compartiendo material y si no me dice profesora no está compartiendo, vuelvan a hacer. A ver, vamos a educación cívica, por favor confirmen, ya me confirman por favor si estoy compartiendo material. ¿Listo? Ya, ok, muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya, cualquier pregunta, chicos, me escriben en el chat. Yo estoy leyendo el chat también de manera alternativa, como para poder solucionar algunas preguntitas en el momento que estoy explicando. Vamos a pasar al Estado peruano. Miren, acá ya estamos dando a ver la segunda parte de la Constitución Política del Perú, donde vamos a ver cómo estamos estructurados como Estado, ¿ya? También tenemos ahí el ejercicio del poder del Estado en un Estado democrático como nosotros nos hemos establecido según la Constitución Política del Perú. Y cuando hay transgresiones al Estado de Derecho, ¿no? Y vamos a definir qué cosa es un Estado de Derecho. Desde ahora les voy diciendo, es respetar las normas, las leyes. Así seas el presidente de la República, lo tienes que hacer. ¿Hay alguien más alto que tú? Así seas el presidente, lo hay. ¿Quién es? La Constitución Política. Así seas el presidente del Congreso, así seas el primer ministro, no interesa. ¿Hay alguien más alto que tú? Sí, lo hay. Y superior a ti es la Constitución, es la que nos rige. Entonces, es eso, respetar las normas, las leyes, en todo su sentido. Entonces, ir en contra de eso es transgresiones al Estado de Derecho, ¿no? Y por eso tenemos ahí, por ejemplo, un gobierno usurpador, gobiernos usurpadores tenemos para dar como ejemplo en la historia un montón, ¿no? Y el derecho de insurgencia, que es un derecho que tenemos todos nosotros ya establecido en la Constitución Política del Perú para no hacer caso a un derecho, en este caso a un tipo de gobierno, autoridad nefasta. Miren, esto es un resumen. ¿Qué es el Estado peruano? El Estado peruano es la nación jurídica, políticamente establecida dentro de un territorio. Entonces, cuando nosotros hablamos que el Estado es una nación, ¿y qué cosa es la nación? Somos todos nosotros. Por eso ahora todos nosotros somos la nación. O sea, todos nosotros conformamos el Estado peruano, así es. ¿Y qué cosa es la nación? Grupo de personas, de población que poseen ciertos vínculos comunes que residen dentro de un espacio geográfico. Claro, esta población no vive en el aire, pues, ¿no? Está dentro de un espacio geográfico. Ahora, para conformar una nación, a lo largo del tiempo hemos tenido que tener vínculos fuertes que nos unan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos vínculos? La misma historia, la misma lengua, costumbres, tradiciones, que nos unen finalmente y conforman lo que es esta nación, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros, ¿cómo nos identificamos? Tenemos la nacionalidad peruana, profesora, porque formamos parte de este estado llamado Perú. Muy bien. Ahora, la nación, ¿dónde se asienta? En un territorio. ¿Y qué comprende el territorio? Comprende suelo, subsuelo, espacio marítimo de 200 millas y el espacio aéreo que lo cubre. O sea, todo este espacio es nuestro. Nuestro país, nuestro Estado es único e, en este caso, indivisible e inalienable, lo dice la Constitución. Nadie tiene por qué transgredir nuestro territorio. ¿Ya? Es por eso que dentro del territorio, donde se establece la nación, donde vivimos todos nosotros, ¿no? Sobre todo en el suelo, ¿no? Nadie está en el subsuelo, por ejemplo, ¿no? O en las 200 millas, hasta ahora pues tenemos solamente explotación económica, tanto el subsuelo y el espacio marítimo. ¿Ya? En el cielo, bueno, por el momento libre, ¿no? Pero circundan pues aeronaves, etcétera, parte de nuestro territorio. Es por eso que cualquier elemento que ingrese, ya sea marítimo, aéreo, que ingrese o terrestre, que ingrese en nuestro país sin el permiso respectivo de ingreso, nosotros tenemos derecho a ejercer nuestras normas dentro de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque somos soberanos, somos libres, no dependemos de nadie. Ya tenemos la capacidad de ejercer poder dentro de nuestro territorio. Si queremos decir, ¿sabes qué? Acá no ingresa más nadie,
Si quieres ingresar, estas son las normas que tienes que cumplir. ¿Por qué hacemos eso? Porque no somos un país soberano, ejercemos nuestras normas, nuestras leyes, el poder dentro de nuestro territorio. Y nos regimos a través de un gobierno. Este gobierno que están compuestos también, o nos organizamos a través del gobierno, ¿no? Y hay autoridades que nos dirigen. Entonces, ¿de dónde salen las autoridades? De esta nación, miren, este conjunto de población. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos a nuestros representantes que nos van a dirigir para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, al elegir, lo elige el pueblo, ¿no? Sale del pueblo, ¿no? Le da el poder el pueblo a estas autoridades. Entonces, ¿qué tipo de gobierno estamos estableciendo? Hablamos de un sistema conocido como democracia. Entonces, somos un país democrático. ¿Quién decide? El pueblo, la voz del pueblo, ¿no? El poder de Dios. Finalmente, jóvenes, ahí tenemos a elegir al representante de todo el Estado, pero no lo elegimos, ¿no? Y representa lo que es el poder ejecutivo, ¿no? Ahí le vamos a poner una fotito, el jefe de Estado, ¿ya? Ahí está el jefe de Estado actual. Bueno, algunos ahí le quité el sombrerito para que no, para que lo veamos. Ahí está, el jefe de Estado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros lo hemos elegido en un sistema democrático, ¿no? Y hay otras autoridades e instituciones también. Hay normas que nos rigen también, ¿ya? Y miren, esta es la composición de la estructura del Estado peruano. Es por eso que el Estado peruano, jóvenes, ¿ya? Tiene estos elementos: nación, gobierno, territorio y soberanía. ¿Qué son estos cuatro? Son elementos del Estado peruano, ¿ya? Elementos del Estado peruano. Ahora, puede pasar, y ha pasado, que dentro de esta población hay alguien que diga, ¿saben qué? A mí de frente voy a tomar el Estado. Yo quiero ser jefe de Estado, quiero dirigir este Estado. ¿Qué está haciendo, chicos? A ver, ¿qué está realizando? O sea, no está contemplando que la población lo elija de manera democrática, ¿ya? Y genera asumir la investidura máxima, que vendría a ser jefe de Estado, y se asume como el representante del Estado. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? A ver, con un grupo de personas también a la vez que lo ayudan, no lo va a hacer solo. A ver, chicos, ¿qué cosa está haciendo? Esta persona que está atribuyéndose pues el poder prácticamente, ¿ya? Él lo hace rápido, ¿no? Entonces, a ver, qué está atribuyéndose acá? A ver, ¿qué se está atribuyendo acá, chicos? Si yo voy a tomar fácilmente o con la fuerza, ¿verdad? O propicio generar, tomar la jefatura del Estado, entonces, ¿qué estoy propiciando acá? Pues jóvenes, estoy propiciando un golpe de Estado, ¿no? Esto se conoce como un acto de sedición o rebelión, ¿no? Profesora también, sí. Por ejemplo, hay una diferencia entre rebelión y sedición, lo hay. Rebelión es cuando tú utilizas las armas, la fuerza para tomar, en este caso, pues, el poder, ¿no? Y vas en contra de la Constitución. En cambio, un acto de sedición es cuando tú propicias a la población que tome, que salga a las calles a tomar el poder, ¿no? Entonces estás boicoteando el orden público, ¿ya? Entonces hay acto de sedición y hay acto, en este caso, de rebelión, ¿no? Entonces, de esa manera, la población sale a las calles a protestar en contra de ese gobierno, pero hay un líder que lo está propiciando. Eso se conoce como acto de sedición, ¿ya? Eso va con malas intenciones, cuando tenemos un sistema democrático adecuado, no hay ninguna causal, ¿no? Porque tú puedes salir a protestar con una causal, ¿no? De manera así voluntaria, pero no alguien que te dirija, ahí ya es, ahí se genera, ¿no? O que llame a las personas a la calle, ¿no? O sea, salgan a la calle a protestar, ¿no? Ha pasado esto, vamos, vamos. Entonces, no es así tampoco, ¿ya? Entonces eso también se contempla. Pero también ustedes saben que elegimos autoridades, ¿ya? Al elegir autoridades, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Muchas de estas autoridades transgreden al Estado, le roban al Estado, ¿no? Boicotean al Estado. Actos de corrupción, por ejemplo. Entonces, alguien tiene que ver que proteja al Estado. Es como el abogado del Estado, ¿no? Que protege los intereses del Estado. ¿Quién es?
el procurador público, a través de la Procuraduría. ¿Ya? Chicos, vamos a ver eso entonces. Esto es el resumen. Empezamos. El primero, en este caso, tenemos el Estado peruano. Es la nación jurídica políticamente organizada sobre un determinado territorio. ¿Ya? ¿Qué características tenemos acá? Tenemos en este caso el Estado es uno e indivisible. Hablamos de la unidad como tal en general. La República del Perú, según la Constitución, somos un país democrático porque nos basamos en la elección de la mayoría del pueblo, decide finalmente elegir sus autoridades, habla de elección libre, libertad social porque hablamos de protección de derechos fundamentales, hablamos de una sociedad que lo conforma la nación, independiente, ¿qué significa? Que no debemos, en este caso, no dependemos de ningún otro país en nuestras decisiones políticas. ¿Por qué? Porque nos rige y nos basamos en la Constitución política del Perú, ¿no? Entonces, todo parte de ahí. ¿Ya? No hay dependencia política de ningún otro país. Soberana porque ejercemos nuestras leyes, nuestro poder dentro del territorio nacional. ¿Y cómo se organiza? Según su gobierno es unitario. ¿Qué significa unitario? Que tiene alcance nacional, ¿ya? ¿Qué significa esto, profesora? Lo contrario a unitario, ¿qué sería? Por ejemplo, federal. ¿Quiénes son federales, repúblicas federales? Por ejemplo, tenemos ahí Argentina, México, Brasil, Alemania, por ejemplo, son repúblicas federales. ¿Qué significa, no? Estados Unidos, ¿no? También federal, claro, tiene varios estados, ¿no? Que lo conforman. En cada uno de estos estados, chicos, se rigen de forma independiente. O sea, hay una constitución que los rige de manera general, hay un presidente que los representa, es verdad, pero cada uno de estos estados son independientes en toma de decisiones. Por ejemplo, en un estado pueden aplicar la pena de muerte y en otro estado no. Entonces, a veces las personas huyen de un estado a otro estado para que no se les aplique la justicia como en el otro estado, o extraditan al otro estado también, dentro del mismo país, ¿ah? Entonces, se rigen de esa manera. En el Perú no, pues somos unitarios. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno nacional y esto está dividido en gobiernos regionales, ¿no? Que coordinan con el gobierno nacional, ¿no? Imagínate un país federal, Perú, un país federal, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que cambiar la Constitución, así, en este caso, de esa manera, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, ese sería el ejemplo, ¿ya? Para ver la contrariedad también cuando hablamos de federal. Esto es unitario, tiene alcance nacional representativo porque tenemos autoridades que nos representan, ¿no? Autoridades electas por nosotros. Descentralizado, diferentes niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional, local y también los poderes, ¿no? Los poderes tienden a descentralizarse. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El poder emana del pueblo, ¿no? Nosotros elegimos a nuestras autoridades, le damos poder a esa autoridad para que tome las decisiones, en este caso, adecuadas para todos nosotros. Pero esa autoridad tiene limitaciones, o sea, no le da poder, profesora, no. ¿Cómo se conoce su limitación? Se le conoce como la Constitución Política del Perú, ¿ya? Y las leyes que se establecen también. La tiene que cumplir. Si lo transgrede, hay sanción de por medio también. El hecho que sea presidente de la República no significa que va a transgredir la Constitución o las leyes. Está sometido a eso. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrojarse el ejercicio a ese poder. Tiene que ser elegido por el pueblo porque somos un país democrático, ¿ya? Hacerlo, si tú haces eso, constituye un acto de rebelión o sedición. No olvidemos que la supremacía de la Constitución prevalece sobre toda norma. ¿Ya? Por eso, chicos, que se crea un organismo constitucional que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Protege la Constitución, protege que se cumpla la Constitución, protege que las autoridades cumplan lo que está establecido en la Constitución e interpreta la Constitución también.
¿Te acuerdas cuando hubo disolver el Congreso de la República? Muchos congresistas solicitaron la aprobación, ¿no? O el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque nadie puede ir en contra de la Constitución. Por eso dicen, ¿no? ¿Ha sido constitucional o no ha sido constitucional el, en este caso, disolver el Congreso? Y finalmente el tribunal que dijo, aprobado, ha sido constitucional. ¿Ya? Entonces ahí está, ante todo, chicos, está la Constitución política del Perú. A la pobre la paran, ¿qué no le han hecho a la Constitución a lo largo de los años? Muy bien, ¿ya? Es por eso que ahora están proponiendo la creación de una nueva constitución, ¿no? Bueno, mi opinión, chicos. Yo creo que no se debe, yo estoy de acuerdo que la constitución debe cambiar, pero no es el momento, ¿no? Algo así cuando tú estás enojado, molesto, ¿no? Dices cosas que no quieres decir de repente, ¿no? Y después te arrepientes después, pero a futuro, cuando estás más calmadito. Lo que está pasando hoy en día, chicos, en nuestra sociedad hay conflictos de intereses políticos. Entonces cada uno va por lo suyo. No hay un interés común. Mientras no pase eso, yo creo que la Constitución no se debe cambiar. Es una simple opinión. Deberes del Estado. Bueno, tiene deberes también con nosotros, proteger nuestra soberanía nacional en todo momento, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Es por eso que formamos también parte de la, ¿no? En este caso, de la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional a través de en este caso, de la misión de la Convención de Derechos Humanos adscritos sobre todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Promover el bienestar en general que se difundan en la justicia, el desarrollo integral y equilibrio de la nación. Para todos esto, no es para algunos, ¿ya? Esto sí se debe promover en todo momento el desarrollo económico, de salud, en este caso judicial, también administración de justicia, es un deber del Estado. Proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Miren lo que ha hecho el Estado, no porque no te quiere, no porque no le interesa, no. Ha habido una pandemia que ha hecho estado de excepción. Mandó a todos a sus casas, estado de emergencia, estos límites, ¿quién lo pone? El Estado. ¿Por qué? Para protegerte, pues, ¿no? Para protegerte en todo momento. Ahora, pasa esto y te trae vacunas, para que te vacunes y finalmente generamos una inmunidad y poder estar bien. Busca y protege esto, ¿no? Siempre amenaza solamente enfermedades. Ya está la seguridad interna, externa, ¿no? Y establecer y ejecutar la política de fronteras, promoviendo particularmente la integración, ¿no? Entre todos los países que nos rodean. Esto es importante, no propiciarle la desunión entre los países. El Estado peruano, los elementos, ¿cuáles serían? La nación, territorio, soberanía y gobierno. ¿Cuáles son los símbolos patrios, chicos? La escarapela no vayan a pensar que es un símbolo patrio, ¿eh? Solamente son estos tres, la bandera, el escudo y el himno nacional, que pocos saben qué estrofa se está cantando. ¿Alguien sabe en qué estrofa se está cantando hoy en día? ¿No? Ha sido cambiado hace poco la estrofa que cantamos, ¿no? Del himno nacional. Ah, profesora, me identifico con ser peruano. Bueno, formamos parte de la nación. La sexta estrofa, si no me equivoco. Elementos del Estado peruano. ¿Qué cosa es la nación? Todos nosotros, chicos, que estamos dentro de este territorio llamado Perú, ¿no? Y estamos determinados en un espacio geográfico. Entonces, ni bien pertenecemos a la nación, que obtenemos la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces, profesora, yo soy peruano, claro, has nacido en esta hermosa tierra del sol, como dice. Ahora, características. La nacionalidad no se pierde, chicos. Se renuncia, sí, tú puedes renunciar, sí. Profesora, yo quiero renunciar, yo quiero ser peruano, ¿dónde me voy? Presentas tu solicitud a la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿no? Y expresas tu voluntad de no querer ser peruano. Generalmente esto es para los migrantes peruanos que se han ido a otros países, donde para tú nacionalizarte en otros países, porque la constitución política del Perú te permite tener doble nacionalidad, ¿ya? Pero hay países donde hay requisitos, por ejemplo, el caso de Alemania, si tú quieres ser nacionalizado alemán, tienes que renunciar a tu nacionalidad de origen, ¿no? Y muchos hacen eso, vienen los peruanos, renuncian y se van y son alemanes de por sí. ¿Ya? Entonces eso tiene que ser expreso, escrito, y es un requisito importante, porque los noruegos, alemanes hacen eso. Ahora, si tienes doble nacionalidad, tus derechos y deberes, ¿dónde lo aplicas? En el lugar donde resides, ¿no? Tú no puedes residir, pues, en Chile y finalmente querer aplicar al bono en el Perú. No, pues, si estás residiendo en Chile, ¿qué beneficios y deberes y vas a cumplir? Ya no vas a pagar impuestos en el Perú, vas a pagar todo en Chile, ¿ya? Entonces, donde resides es donde se te aplica establecer tus derechos y deberes.
Tipos. Tú puedes obtener la nacionalidad por donde has nacido, por nacimiento, ¿no? ¿Has nacido en el Perú? Tu nacionalidad es porque has nacido en territorio peruano. Eso se conoce por nacimiento, ¿ya? Los nacidos en territorio nacional. O también tu papá o tu mamá son peruanos, pero tú has nacido fuera del Perú, ¿no? Oh, profesora, nací en Chile, ¿qué hago, profesora? Bueno, tu papá y tu mamá te tienen que inscribir en la embajada peruana en Chile antes que cumplas la mayoría de edad. Si lo haces, obtienes la nacionalidad por nacimiento, ¿ya? Es por eso que muchos cuestionaban y dicen, oh, ¿cómo ha postulado el exalcalde Forsyth? Ha postulado a ser presidente de la República si el requisito indispensable para postular es ser peruano de nacimiento, ¿no? Entonces, él obtuvo, bueno, el venezolano, nació en Venezuela, pero sus padres, uno de ellos era peruano, lo inscribieron cuando era menor de edad en la embajada peruana y de esa manera obtuvo la nacionalidad nacimiento, ¿ya? Entonces ahí sí, lo obtienes. Ahora, menores de edad en abandono que se encuentren en el Perú, ¿no? Ya sean de padres extranjeros o nacionales, todos ellos son abandonados, automáticamente la nacionalidad por nacimiento. Eso por parte del Estado le otorga eso, ¿ya? Ahora, por naturalización son extranjeros que no tienen ningún vínculo, ¿ya? Extranjeros que han venido al Perú y quieren ser peruanos, ¿no? Entonces, para eso tienen que esperar 2 años, tener solvencia económica, un oficio, ¿no? Y de esa manera obtener la nacionalidad por naturalización. Tienen que cumplir ciertos requisitos. O también, a veces, estos extranjeros han participado de campeonatos, ¿no? Han dejado bien al Perú, representando al Perú, y ante eso, chicos, el Estado peruano le otorga ese beneficio por medio de un honor, ¿no? O sea, le dan automáticamente esta nacionalidad por naturalización, ¿ya? Porque ha dejado bien en alto al Perú, ha traído una medalla de oro, por ejemplo, ¿no? De esa manera, ¿ya? O por opción, ¿no? Entonces tú decides ser peruano, ¿no? Hay extranjeros residentes en el Perú que han estado desde los 5 años, de repente con padres extranjeros, pero esos niños han nacido acá, bueno, no han nacido, son extranjeros, han nacido en otro país, han residido por largo tiempo, han cumplido su mayoría de edad de repente acá, ¿no? Y optan por también ser peruanos, ¿ya? Entonces, eso se conoce como pueden obtener la nacionalidad, eso se conoce por opción, ¿ya? Y quieren ser peruanos, imagínense, ¿no? Quieren ser peruanos. O también te casas en este caso, con un peruano, tú eres extranjero, te casas con un peruano, el matrimonio también es otra forma de adquirir la nacionalidad, pero en este caso por opción. Pero tienes que estar unido por lo menos 2 años, ¿ya? Porque esto ha cambiado, chicos. Antes era pues al momento, podías hacer no, ahora es por 2 años, ¿ya? Entonces ahí se genera esta categoría. Muy bien, chicos, acá está entonces cómo podemos ser, en este caso, obtener la nacionalidad por nacimiento, naturalización y por opción. Elementos del Estado. Ya tienes ahí el territorio, la extensión geográfica sobre la cual el Estado ejerce su plena soberanía, jurisdicción. Este territorio es inalienable e inviolable. Es por eso que les digo, jóvenes, imagínense que pase una aeronave por espacio aéreo peruano y esa aeronave no se identifique, nosotros podemos decidir qué hacemos con ella. Así de simple. Y no hay denuncia respectiva, indemnízanos a nosotros, mira lo que nos has hecho, no existe. Nosotros ejercemos soberanía dentro, nuestras normas dentro del territorio, como lo hace cualquier otro país. Tú quieres viajar a Chile, por ejemplo, ahí las normas son, o sea, porque ejercen soberanía ellos también, ningún extranjero ingresa a su país si tiene antecedentes penales, ¿no? Ellos no permiten eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos ejercen soberanía dentro de su territorio, ¿ya? Que comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo de las 200 millas, espacio aéreo que cubre. Por ejemplo, tú encuentras algo dentro de las 200 millas, en la zona, en este caso marítima, no vas a decir, profesora, me lo encontré, es mío. No, esto le pertenece al Estado peruano, ¿no? Por eso hablamos de las manifestaciones culturales también acá. Todo lo que encuentres es nuestro forma parte del territorio y eso se establece como un elemento importante y no se transgrede. Tenemos el gobierno, que es la forma de organizar el Estado, ¿ya? Conjunto de entidades que administran y dirigen a un Estado.
a través de un gobierno. 3 niveles, nacional, regional y local, se encuentran constituidos por los ministerios, organismos e instituciones, ¿no? Y la soberanía es la capacidad que nosotros ejercemos, ¿no? En este caso, el poder dentro del territorio peruano, ¿no? Sin aceptar subordinación de otros estados, ¿no? Somos independientes en nuestra toma de decisiones y eso lo hacemos mediante, sobre todo en este caso, la Constitución Política del Perú. Bueno, otros aspectos, el idioma oficial, el castellano, el quechua, el aymara y demás lenguas jóvenes, ustedes pueden expresarse en la que deseen, ¿ya? No olvidemos que esto está en la Constitución también, nadie puede limitarte por eso en ningún motivo. La defensa jurídica del Estado, que hemos dicho quiénes son los procuradores públicos. Fíjense que ahí el procurador general del Estado es designado por el presidente de la República, propuesto a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Quiénes son ellos? Miren, todos son los procuradores, están en todas las instituciones del Estado, ¿ah? Ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, donde haya Estado, ¿no? Ahí están, ahí vigilando los intereses del Estado, ¿quién? Los procuradores públicos, ¿ya? Y hay un general, claro, el procurador general del Estado, es el general. Ahora, esto es lo que vamos a ver semana tras semana, jóvenes. Poder legislativo, son los poderes del Estado, ejecutivo y judicial, cada uno con sus, en este caso, definiciones correspondientes, cuáles son funciones de cada uno de ellos, y también los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Los electorales, ahí tenemos los económicos, el BCR, por ejemplo, la Superintendencia, Defensoría del Pueblo, que defiende los derechos fundamentales de la población, Ministerio Público, Interés Judicial, Tribunal Constitucional, que protege la Constitución. Y mencionaremos a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Las municipalidades también. Y esto cada semana en el curso de Educación Cívica. Bueno, en un sistema democrático como es el caso del Perú, jóvenes, es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, la que la mayoría decida, ¿no? Y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. La democracia proviene de Grecia, ¿no? Hablamos de Clístenes, Pericles, por ejemplo. ¿Qué significa? Gobierno del pueblo, ¿ya? Entonces, este sistema ha sido reconocido en el ámbito internacional, ¿no? Como una forma de gobierno más factible, aplicable, responde a los intereses de los ciudadanos y respetando los derechos humanos en todo momento, ¿no? Entonces, esa participación que tiene el pueblo es de manera directa, indirecta, el voto popular, por ejemplo, el salir también a las calles, protestar algo que no estás de acuerdo, ejercer, en este caso, tu derecho de libertad. ¿Y este Estado de Derecho a qué se refiere? Lo puse con rejito, ¿no? Las personas, las instituciones públicas y privadas y el propio Estado están sometidas a la ley, ¿ya? Entonces, todos estamos regidos de la ley. Cualquier institución está regida a la Constitución y a la ley. Entonces, es nuestro deber cumplirlo, seguir los órdenes. Si tú no sigues las órdenes, las jerarquías, estás en contra del Estado de Derecho. Es por eso que estos principios son el imperio de la ley, la división de los poderes que deben ser respetados, cada uno con sus funciones, no transgredir uno al otro, la legalidad de la administración pública en control de lo que es el orden judicial sobre todo, y la protección y garantía de derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón del ser del Estado de Derecho. Entonces, todo eso genera el Estado de Derecho. ¿Qué cosa es ir en contra del Estado de Derecho? Es vulnerar la ley, es no cumplir con la ley, es destruir al Estado de Derecho, chicos. ¿Ya? Entonces, estas acciones, por ejemplo, van en contra del Estado de Derecho, ¿no? La violencia social, crimen organizado, o sea, no estás cumpliendo con la ley, vas en contra de este sistema. La corrupción, los actos de sedición, rebelión, que van también en contra del Estado de Derecho, ¿ya? Por ejemplo, tienes ahí las transgresiones, el gobierno usurpador que se toma el poder por la fuerza, ¿no? Por ejemplo, y podemos poner ahí, pues, el golpe de Estado de, en este caso, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Autogolpe de Alberto Fujimori, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú sales, deberías protestar en las calles y decir, no queremos ese gobierno usurpador, vaya, pero no. Muchos de estos golpes de Estado han sido ¿cómo?
Han sacado a las Fuerzas Armadas a las calles, han hecho que tú no puedas circular y se genere que la población ya no salga a protestar. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la insurgencia. Nadie debe por pleitesía o rendir, en este caso, respeto a un gobierno usurpador nefasto. ¿Ya? Entonces tenemos derecho a salir a las calles, previsto en la Constitución, artículo 46, a defender la democracia, lo dice la Constitución. Ya, ahora tienes que ir de manera pacífica, porque si no, acá la policía que se encarga de la seguridad, sobre todo el orden público, pues si te ve con armas, va también responderte con armas. Pero si vas con tu banderita, abajo, 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 tú dices ahí, abajo la corrupción, abajo bueno, eso es tu derecho, ya, es un derecho constitucional y nadie te puede quitar eso. Por eso que cuando un golpe de Estado lo sale las Fuerzas Armadas, ¿qué vas a protestar? Te da miedo, pues, ¿no? Incluso te pueden encarcelar, como no se respetan los derechos humanos, ahí el problema es eso. Pero si no, ya puedes salir a las calles a protestar y tienes derecho a la insurgencia. Muy bien, chicos, nos estamos despidiendo, vamos a presentar las claves, las preguntas están sencillas para ustedes, ¿ya?